Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. La celebración de la Pascua incluía, como dice la palabra de Dios, panes sin levadura, que acompañaba a la comida del Cordero Pascual. Como dice en Éxodo capítulo 2 y versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Durante el tiempo del desierto no hubieran podido hacerlo debido a que solo tenían el maná y sin duda los recursos de trigo no hubieran sido suficientes. Pero ahora entraban en el lugar de su residencia definitiva, donde el fruto de la tierra proveía del grano de trigo para fabricar el pan. Aquel trigo no había sido sembrado por los israelitas, sino por los cananeos. Por tanto, era una nueva provisión de Dios para su pueblo. Téngase en cuenta que los habitantes de Jericó, antes de la llegada de los israelitas, se habían refugiado en la ciudad, abandonando los campos sembrados, llenos ya de espigas nuevas. Igualmente, los lugares de almacenamiento de grano para el consumo diario solían estar fuera de la ciudad, en el campo, por lo que los hebreos encontraron dispuesto todo lo que necesitaban para la celebración de la Pascua, elaborando el pan acimo conforme a lo establecido por Dios. El siguiente día de la Pascua, esto es, a partir de la puesta del sol del sábado, que era el mismo día, deberían de llevar al sacerdote un homer de los primeros frutos de la tierra dispuesta para la siega, que lo presentaba delante del Señor. Levíticos capítulo 23 y los versículos 10 y 11 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y siguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. Las espigas tostadas al fuego también formaban parte de la ofrenda detallada en la ley. Levíticos capítulo 2 y versículo 14 dice: Si ofreciere a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Todo lo demandado por el Señor puede cumplirse conforme a lo establecido, porque Él mismo hizo la provisión necesaria para llevarlo a cabo. Realmente, se estaba cumpliendo lo que Moisés había dicho anteriormente, ya que Israel estaba entrando en una tierra donde encontraba casas llenas de todo bien que no había llenado, y cisternas cavadas no por ellos, viña y olivares que no habían plantado, y comida abundante para saciarse. Deuteronomios capítulo 6 versículo 11 nos dice: Y casas llenas de todo bien, que tú no llenates, y cisternas cavadas que tú no cavates, viñas y olivares que tú no plantates, y luego que comas y te sacies. Es por eso que la fidelidad de Dios era evidente en todo, cumpliendo sus promesas mucho más abundantemente de lo que hubieran ellos podido pensar. Y una sencilla lección se desprende de este texto. Cuando podemos observar que la provisión de Dios para los suyos conforme a sus promesas de gracia en Cristo Jesús, el Señor ha sacado a su pueblo de la esclavitud en que se encontraba
y además introduciéndolo en una esfera en la que la provisión de bendiciones celestiales se hacen realidad para los suyos en cada momento, como nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Estas bendiciones permiten llevar a cabo las demandas que el Señor establece para esta nueva situación. Las espigas de trigo tostada son figura de Cristo, quien en su humanidad sufrió los rigores del fuego del juicio de Dios para convertirse en el alimento celestial que su pueblo necesitaba. Juan capítulo 6 versículo 51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta provisión no podía encontrarse en Egipto. Forma parte del alimento de la tierra prometida. Y es algo que el mundo no puede ofrecer, pero que se encuentra en abundancia en los recursos de gracia en Cristo Jesús. Esta comida comunicaba fuerzas suficientes para proseguir adelante en la ejecución del plan de Dios. Es por eso que el creyente se fortalece en la comida celestial provista por Dios. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Israel estaba ya en el lugar estable de la tierra prometida. El maná había sido la provisión de Dios para alimentar a su pueblo durante los años del desierto, y no había otra provisión ni otro recurso en aquellos días. Y ahora estaban ya en un lugar con abundancia de todo lo necesario, ya que la alimentación estaba asegurada con los frutos de la tierra. Por tanto, no era ya necesaria la provisión diaria del maná, que se había mantenido durante los 40 años anteriores. Sin embargo, todo lo que necesitaban seguía siendo provisión que procedía de parte de Dios. En el desierto, la hacía descender sobre ellos cada mañana. Ahora se la entrega en una tierra que era suya y que le regalaba a su pueblo para que la poseyera. Nótese que el creyente de esta dispensación tiene espiritualmente una mayor bendición que aquellos de la antigua alianza, al poder seguir disfrutando del maná, alimento apropiado para el desierto, figura de Cristo que desciende del cielo, y del trigo de la tierra de la promesa, figura también de Cristo como alimento permanente y eterno. Sin embargo, la grandeza de la mesa de Dios es una de las lecciones más hermosas que se desprenden del pasaje. La mesa de la provisión es también la mesa de la comunión. No habrá recurso que el cristiano necesite que no lo encuentre abundantemente provisto de la mesa de los recursos de Dios en Cristo Jesús. Cuando sea necesario el alimento del maná, será previsto lo mismo que cuando sea preciso el más sólido de las espigas tostadas. Todo será dado abundantemente en Cristo Jesús, ya que en Él están todos los recursos necesarios. En la mesa de Dios están todos los bienes para ser fortalecidos, ya que el Padre ha dado a su Hijo, que es la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Y con Él da también todas las cosas, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 32. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo, el creyente puede gozar de la comunión con Dios y ser
agradable delante de él como acepto del amado. Efesios capítulo 1 y versículo 6. A la vez que se le capacita para la lucha que debe de sostener cada día. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hasta él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Los preparativos espirituales para la conquista habían terminado. La circuncisión efectuada identificaba al pueblo con Dios en la relación del pacto, y la Pascua celebrada también recordaba el medio de redención y de liberación. Note cómo en Gilgal, el lugar donde el pueblo estaba acampado, era prueba de la fidelidad de Dios, que lo había conducido al lugar de la promesa. Los enemigos a derrotar estaban delante de ellos, en Jericó, la primera ciudad fortificada. Y Josué había recibido promesas de parte del Señor de protección y también de ayuda. Es por eso que no dudaba que éstas se cumplirían oportunamente, ya que Dios le había dicho al cruzar el río: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1 y versículo 5. La confianza de Josué en el Señor no impide la diligencia en reconocer personalmente y de cerca la primera ciudad a conquistar. El responsable directo de los movimientos del pueblo de Israel, designado por Dios para ello, dejó el campamento y solo se encaminó hacia Jericó. Ahora bien, no dice cuáles eran sus pensamientos, pero es fácil suponer que, aún en confianza plena, habría la preocupación natural por los próximos acontecimientos. Aquel primer obstáculo en la llanura era imponente a los ojos de Josué. Los muros defensivos eran altos y también seguros. Tal vez en el recuerdo de su mente sonarían las palabras con que sus compañeros espías, enviados por Moisés a recordar Canaán, habían descrito aquella y otras ciudades de la tierra, cuando dice: el pueblo que habita en la tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números capítulo 13, versículo 28 y versículo 30. ¿Acaso, desde la perspectiva humana, le parecerían razonables aquellas palabras? Pero tan solo un poder superior al de Israel podría hacer que aquella imponente ciudad de la llanura fuera conquistada y además destruida. La estrategia a emplear vendría de parte de Dios, pero el conductor de Israel deseaba conocer el terreno lo mejor posible para cuando llegara el momento de entrar en combate. Se destaca en el texto la acción de Josué, ya que él inspeccionó el terreno y lo hizo personalmente. Lo hizo desde la proximidad del problema a resolver. La promesa de Dios, estaré contigo, iba a ser ratificada en el momento preciso. La aparición delante de Josué de un hombre con una espada desenvainada que se le ponía delante sería la confirmación que necesitaba de la realidad
de aquella promesa. Sin embargo, Josué no reconoció a aquel varón, ya que para él era un hombre armado que se interponía en su camino. Note que los enemigos estaban encerrados en la ciudad, el ejército de Israel acampado en Gilgal. Entonces, ¿quién podría ser aquel guerrero? No es extraña la pregunta que Josué le formula para reconocer su identidad, cuando le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Posiblemente la pregunta tenía otro sentido, ya que, reconocido aquel hombre para Josué, cabría pensar que podía ser un aliado, bien para Israel o bien para Jericó. De esta otra forma permite traducir la pregunta en el texto hebreo, cuando dice: ¿estás por nosotros o por nuestros enemigos? Note que es una pregunta sincera y además franca. Aquel personaje solo podía estar en un lado o en otro. Era imposible la neutralidad, como Cristo mismo dirá siglos después: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12 y versículo 30. Lecciones sobre el liderazgo bíblico aparecen constantemente aquí en este libro de Josué, ya que merece la pena considerar aquí algunos aspectos que hacen eficaz la práctica del liderazgo en la congregación de Dios. Y la primera característica que se destaca es la visión. Josué quería tener una comprensión plena de la dimensión del problema a afrontar. Note que la fe no impide la decisión de pasar a estudiar y conocer el problema de la forma más amplia y también precisa. El líder bíblico debe tener un discernimiento profundo de los problemas que debe de afrontar. La visión clara de lo que debe de hacerse conducirá a la previsión necesaria para alcanzar los objetivos, ya que un verdadero líder es aquel que ve el final del problema a resolver, considerando primero la dimensión del problema. Josué no estaba considerando la ciudad en sí, sino el proyecto final de su conquista. La preocupación del líder tiene que ver siempre con el bien del pueblo de Dios. La batalla a desarrollar pondría en juego la vida de sus hermanos, por tanto debía ser planificada con todo detalle. Y la planificación es algo necesario en el ejercicio de un liderazgo eficaz. Pero esto no significa en modo alguno una expresión de desconfianza y carnalidad, sino todo lo contrario. Quien sigue el ejemplo de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Se dará cuenta de la planificación en la obra que ejecutó. Había sido matizada en todos sus detalles desde la eternidad y ejecutada con toda precisión en el tiempo histórico de los hombres. La planificación era tal que le permitió decir: he acabado la obra que me dices que hiciera. Juan capítulo 17 versículo 4. Note que dejar las tareas sin planificación no es una manifestación de fe, sino la expresión de desinterés y desidia en el trabajo, ya que el líder bíblico ha de conocer el problema personalmente y además de cerca. Por otro lado, la segunda característica es la de involucrarse en el problema. Josué no solo quiso conocer lo que había que resolver, sino que lo hizo personalmente. Note cómo no envió a otros y trabajó
sobre un informe recibido y por tanto asumió la responsabilidad de un reconocimiento directo y personal que le permitiera una correcta evaluación de la situación que debería de afrontar. Actuar como líder exige aceptar la responsabilidad plena, ya que ello produce implicarse en la actuación sin evadir las situaciones más trabajosas para llevar a cabo la tarea con éxito. Las decisiones claras solo pueden ser tomadas desde el conocimiento profundo de la situación, y eso lleva aparejado molestias personales que han de asumirse. Josué tuvo que salir de la comodidad del campamento y aventurarse en el camino que conducía a la ciudad de Jericó. Y de igual modo, el líder bíblico ha de dejar el lugar de la comodidad para aproximarse personalmente al problema a resolver y conocerlo con toda la dimensión. Tal vez exija horas de vela, mientras otros están durmiendo. También tiempo de acción, mientras otros descansan. También soportar trabajos y asumir cargas, mientras otros siguen disfrutando de tranquilidad. Y note que este es el precio del liderazgo. Pero quien no está dispuesto a tales tareas debe ser lo suficientemente honrado como para renunciar a una posición de liderazgo, para lo que tal vez nunca fue llamado. Multitud de problemas en la obra de Dios están sin resolver o se han resuelto, por otro lado, de una manera incorrecta, porque precisamente los líderes no han conocido personalmente la dimensión de ellos, limitándose por otro lado a actuar por referencias. Pero el verdadero líder renuncia a la comodidad personal en bien de otros. Y la misma palabra de Dios así nos lo enseña, cuando el mismo Pablo decía: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 28. Y la tercera característica es la decisión. Josué preguntó sin rodeos al varón que tenía delante cuál era la posición que ocupaba en relación con el problema a resolver. También de igual modo, el liderazgo bíblico debe de caracterizarse por la decisión a la hora de reconocer quiénes es en favor del programa de Dios y quienes están en contra, ya que la ambigüedad lleva tan solo al fracaso en la mayoría de las empresas. No es suficiente con la apariencia, es preciso llegar a la definición. Nótese que en el terreno espiritual no existe la neutralidad, o se es con Dios o se es en contra de Dios. Cristo mismo, como he dicho anteriormente, lo expresó con estas palabras: el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12 y versículo 30. El pueblo de Dios está enfrentándose a un continuo combate en el que su principal enemigo, que es Satanás, introduce entre el propio pueblo de Dios emisarios, con toda apariencia de piedad, y lo hace para realizar una labor de destrucción en el mismo seno del pueblo de Dios. Es preciso, por tanto, que cada líder conozca con precisión la condición de cada uno de aquellos que están en su entorno para determinar con quiénes puede o no puede contar. Y ello exige del liderazgo decisión y también determinación. Un líder que no enfrenta esta responsabilidad, tarde o temprano, pagará alto precio por su falta de decisión. Y voy concluyendo con esto. Dios había provisto maná de manera milagrosa a los israelitas hambrientos durante sus 40 años en el desierto, como señala Éxodo capítulo 16 y los versículos 14 al 31. Pero
en la generosa tierra prometida, ya no necesitaban esa provisión diaria de alimentos porque la tierra estaba lista para la siembra y la siega. Dios le había dado alimentos milagrosamente mientras estaban en el desierto, pero en Canaán le dio alimentos de la misma tierra. Note esto y lo siguiente, y es que la oración no es una alternativa a la preocupación y la fe no reemplaza el trabajo arduo. Dios puede y hace provisión milagrosa para su pueblo, y lo hace cuando lo necesita. Repito, solamente cuando lo necesita. Es por eso que Dios espera que se utilicen los talentos y recursos que Él le ha dado para autoabastecerse. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que solo acuden a Jesucristo cuando tienen necesidad, y luego más tarde, cuando el Señor, en su misericordia, contesta la petición, la persona se olvida de Jesucristo. Y se puede poner un ejemplo muy fácil, y es el siguiente. ¿Cómo podríamos calificar nosotros a quienes solamente nos buscan para su propio provecho, y cuando han obtenido lo que ellos necesitaban, se olvidan de nosotros? Date la respuesta, tú mismo o tú misma. Es por eso que, amigo o amiga oyente, te invito ahora a que recibas en tu corazón a Jesucristo. Y si nunca la he invitado, pues yo te animo a que lo puedas hacer ahora con una sencilla y trascendental oración, que seguro que si la haces con toda tu fe, el Señor Jesucristo, no te quepa la menor duda que Él te escuchará y te dará salvación y vida eterna, que es lo que estás necesitando en este momento más que nada. Por tanto, ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, vengo delante de ti confesando que soy una persona pecadora, porque te he buscado algunas veces, pero lo he hecho egoístamente, para mi propio provecho, y después me olvidé. Pero ahora no es el caso. Ahora te pido perdón por todos mis pecados, y te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.